musicales. Y bueno, bienvenidos al festival, espero que se lo disfruten. Gracias, maestro. Es un placer estar acá. No, claro que sí. Esta es la escuela. Maestro Oche Álvarez. Esta es la escuela donde aprendimos muchos, siendo niños. Desde aquí a la edad de 13 años, comencé a tocar los instrumentos musicales tradicionales acá de la región, la gaita. Y mi profesor fue mi papá. Venimos de una generación de músicos gaiteros. Acá en la familia, mi tío tocaba, era el gaitero hembra. Mi papá aprendió a tocar la gaita con mi tío Modesto Álvarez a la edad de tenía como 10, 11 años por ahí. Porque solo en la región la música que se escuchaba era la gaita, no se escuchaba otra cosa. Solo era gaita. Y una papayera de vez en cuando por ahí. Entonces, el viejo aprendió. Y él, en 1983, porque como todos los eventos aquí en el municipio, en la región, se amenizaban con gaita. Todo era amenizado con gaita. Y había un acto muy importante que se llamaba las velaciones. Las velaciones eran un acto importante y tradicional, costumbrista, campesino, porque los gaiteros que habían antes eran campesinos. Los gaiteros viejos eran los campesinos. Y ellos ofrecían mandas a San Francisco de Asís o al Niño Dios de Bocacho, que es un santo. Entonces ofrecían mandas para que las cosechas fueran productivas, para que la cosecha de tabaco diera buena hoja de tabaco, en fin. Pero de pronto tenían un animal que estaba enfermo y le ofrecían esa manda para que el animal se sanara. Y así de esa manera, todas esas eran cosas tradicionales de la gente, de sus vivencias. Y eran amenizadas con gaita. Todo era con gaita. Todo era con gaita. Y en 1983, por ahí, 82, 83, mi papá se reúne con un grupo de amigos y empiezan a idearse un evento. Ellos nunca pensaron que el evento se iba a volver un monstruo en estos momentos. Y el viejo Joche, mi papá, con el viejo Toño Cabrera, el viejo Roberto Chávez, el viejo Mingo Rodríguez, el viejo Alejandro Pineda, el viejo Alfie Vázquez, Alson Cadena, Jorge. Ellos comenzaron a reunirse y este kiosco fue testigo de eso. Hace ya 41 años atrás. Se reunieron y comenzaron a visionar el evento, un festival, un evento de gaita, porque en fin era la música, era lo que se escuchaba en la región. Y en 1985 nace el primer festival nacional. La tarima era un corredor alto de una casa. Amplificaron en un sonido así improvisado, algo lo más sencillo, no había tanta tecnología en el momento. Y el viejo Joche comenzó a invitar a todo ese poco gaiteros de por ahí. Mi papá era muy conocido por acá por la región. Venía el gaitero de San Jacinto, venía por acá, y aquí en Oveja había una cantidad de gaiteros que ustedes ni se imaginan. Había muchos gaiteros viejos que no fueron conocidos porque se quedaron ahí, ¿verdad? Y nace el festival. Eso fue una vaina histórica. Eso amanecía la gente bailando, las señoras con esperma bailando con los viejitos, y era una fiesta toda integral porque bailaban los jóvenes, bailaban de la época, los niños. Hay un video viejísimo, súper viejísimo, donde están los niños bailando con una señora como de 60 años.
Entonces imagínate, y entonces ellos comenzaron a visionar. Yo estaba pelado y yo pasaba agarrado de aquí, de gancho, del viejo Jochi. Yo estaba niño y yo ahí pasaba con mi papá. Entonces, yo me disfrutaba toda esa vaina también. Entonces yo veía que la gaita, la vaina, y en 1988 mi papá abre la escuela, porque es que los viejos que existían de gaiteros, ya ellos estaban avanzados de edad. Entonces, ¿qué pasaba? Que comenzaron a morir. Y muchos de todos esos saberes se quedaron aquí. Se perdieron. Porque no había medios en el momento cómo evidenciar eso, cómo grabar o cómo tener esas evidencias ahí. No había las herramientas tecnológicas. Y entonces, como comenzaron a morir ya los viejitos, cuando se hace el primer festival, ya de pronto el viejo que menos tenía edad tenía como 60 años. Pero ya habían gaiteros de 70, de 80, hasta de 90 años tocando. Imagínate. Entonces, el viejo Joche viene y él fue vicepresidente 3 años. En el cuarto festival ya mi papá iba a tomar la presidencia del festival. Él iba a ser presidente. Y él dice que no la acepta. Dice que no, porque él va a hacer algo mucho mejor. Él comenzó a pensar pues, en el futuro. ¿Qué iba a pasar durante 20, 30 años después? O sea, mira hasta dónde visionó el viejo. El viejo tenía una visión impresionante. Ese man decía, bueno, estos viejos se están muriendo. ¿Cómo hacemos entonces cuando estos viejos mueran? ¿Dónde quedan esos saberes? ¿Sí? Y el viejo crea la primera escuela de gaita en todo el territorio. Es más parecido. Todavía en San Jacinto no había escuela. Solo los viejos tocaban y aprendían que quería aprender, pero no había una escuela como tal donde iban los jóvenes o iban los chicos a aprender a tocar un instrumento musical. Entonces el viejo crea la escuela. Y en ese mismo año, el viejo hace la primera muestra de la escuela y ocupamos enseguida el primer puesto en infantil. Imagínate. Ese mismo año ocupamos el primer puesto en el festival en infantil, la escuela. Y comenzamos a promocionar, gracias mía, y comenzamos a promocionar el festival. El primer grupo de la escuela, la primera promoción, somos nosotros, los hijos. Mi hermano Roberto, yo, Juan Carlos, otros amigos también. Y sale la primera promoción, después de la primera promoción viene otra promoción más y después otra. Entonces nosotros, que fuimos la primera promoción, nos convertimos en maestros, porque mi papá nos enseñó a enseñar. ¿Sí? Hay que enseñar el conocimiento, los saberes hay que transmitirlos, no podemos quedar con ellos. Y entonces nos obligaba, y me ponía un chico ahí, y me ponía aquí, me sentaba en un taburete aquí, y el otro chico allá, y me decía, enseña. Así me decía mi papá, enseña, y que se lo aprenda. En la tarde debe estar tocándolo, ¿sí? Entonces, fíjate, y esa era la manera como aprendimos. No había métodos musicales, sino métodos tradicionales. ¿Sí? Buscamos la manera cómo transmitir, ¿verdad? Y el viejo logra crear de aquí de este kiosco de Palma como 10 grupos de gaita. Eso representa 60 estudiantes, niños, jóvenes, y todos aprendiendo. Y entonces comienza mi padre, dentro de esos grupos, el viejo Joche viene y crea y comienza a enseñarle a las niñas. Porque esta vaina era un momento también donde el machismo también jugaba un papel, joda, que ahora uno dice, ¿cómo así? Sí, pero había mucho machismo. Mis hermanos mayores, ellos nos cogen la escoba aquí entre nosotros.
Y yo no puedo una foto, porque eso dice que eso es de mujer, eso no es de hombre. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo se manejaba eso antes. Entonces, el viejo Oche comienza a enseñarle. Es más, hasta algunos jóvenes estudiantes se ponían a pensar, no, pero es que si las pelas que canten o que hagan otra cosa, pero eso no es de ella, eso no puede tocar. Fíjate cómo se manejaba hasta que en un momento, hombre, sí, aceptamos a las niñas, que hicieran parte de los grupos también y que cantaran y que no solamente cantaran, sino que tocaran un instrumento musical. Qué bacano, y se comienzan a crear grupos, los primeros grupos de mujeres en el festival. Imagínate, ya comienza la mujer a ser protagonista también del evento. ¿En qué año? Eso fue, te voy a decir, eso fue en el año 1900. No, en el 90. 90. En 1990. Desde el 90 para adelante se comenzaron a integrar niñas a la escuela. A la escuela de Dios. Y es así que la escuela coge fama, comienza a tomar fama. No, la escuela de maestros Oche, todo el mundo, no, la escuela de maestros Oche, la escuela de maestros Oche. Además de que se crea la escuela, también se convierte en luthier mi papá. Entonces ahí comienza a ejercer otro rol, y es la lutería. Porque quien hace los instrumentos para poder aprender, o sea, él tenía que haber instrumentos para poder enseñarnos. Entonces, ¿qué hizo él? Él hizo sus instrumentos. Él fabricó todos los instrumentos musicales para que nosotros aprendiéramos. Entonces, eso, como el festival también venía creciendo, y cada vez venía mucho más gente. Todo que pasó, que el viejo Oche hacía instrumentos. Él vio eso como un negocio. Siempre llega gente a buscar a comprar gaitas, pero es que no había tiendas, en esa época no había tiendas. Tú no podías, ¿dónde había una tienda de música donde tú conseguías una gaita? Eso era imposible. Entonces el viejo viene y comienza a fabricar instrumentos, aparte de la escuela. Entonces nos enseña a nosotros, a sus hijos, a fabricar instrumentos. Entonces, comenzamos a fabricar instrumentos musicales. Convertimos esto en una empresa familiar. El viejo Oche crea la empresa, fíjate, como una cosa, sí, va jalando como la otra, ¿sí o qué? Y se convierte en mi papá, para no alargarles el cuento, en uno de los luthieres, fabricantes de instrumentos musicales tradicionales más importantes del país. Aquí venían a comprar instrumentos de todas partes. Y en la escuela venía mucha gente de todas partes. La Universidad de Antioquia fue la primera que vino aquí, todavía me acuerdo, con una delegación, la Universidad de Antioquia. Y viene aquí con una delegación. Y se demoraron una semana aquí. Este patio, todas las carpas era vaina, porque ellos no querían salir de la casa del maestro. Sí, esa vaina fue una vaina que, ¿aquí en la casa? ¿Cómo se hace? Y daban a ellos se quedaban ahí en el día, miraban cómo mi papá fabricaba las gaitas, cómo creaba. Ellos se ponían también como ayudarle a cepillar, a hacer. Total es que ellos se disfrutaron eso y aprendieron muchas cosas. Y en vuelta a unos años ya comienza la universidad a participar en este festival. Fíjate, vinieron, grabaron, tomaron evidencia de todo esto. El viejo Oche les enseñó a tocar los instrumentos con nosotros, con Robert, mi hermano, que es percusionista y es maestro también. Y fíjate cómo va creciendo el interés y cómo la gente de instrumentos tradicionales. Fíjate. Entonces fíjate cómo fue creciendo esta vaina y el festival cada vez creciendo de una manera impresionante. Hoy tenemos un monstruo. Hoy es un monstruo. El evento es un evento muy grande. Donde solamente en participantes tenemos más de 300 personas participantes. Es una vaina. Y eso que se ha ido, porque a veces no aguantamos y se queda gente por fuera. Pues decimos, no, para el año entrante los vamos a agendar.
porque también es darle la oportunidad a todos. Sí. No solamente los que vienen todos los años haciendo un proceso, sino que también hay que abrir un espacio para aquellos jóvenes, esas generaciones que también necesitan venir y necesitan aprender también, necesitan el conocimiento también. Entonces, fíjate, esta vaina ha sido impresionante. Entonces se crea la escuela, mi papá es gestor cultural de aquí, es un referente del municipio de Oveja, de la cultura, creador y socio fundador del Festival Nacional de Gaita, de la escuela. El viejo, pues, nos dejó un legado. Y ahí estoy yo ahora con esa responsabilidad. Así que, muchachos, bienvenidos, bacano que estén acá. Cualquiera pregunta, ¿qué más quieren saber? Yo les comenté un poco sobre mi historia, la historia de acá, de la familia, de esta generación, de la música, de todo esto. Pero, ¿qué quieren saber? Cuéntenme. ¿Conocen con Gustavo? Sí, por supuesto. Claro, claro. Gustavo es mi estudiante. A Gustavo lo cogí pequeñito. Estaba todavía cachorro. El estuche está allá, hijo. Está en el cuarto. Y ahí tuve a Gustavo. Y ahí comencé a trabajar con Gustavo, lo comencé a direccionar. No es solamente ejecutar el instrumento. Es importante, lógico. Pero es importante también conocer de la historia, ¿sí? Detrás de ese instrumento hay historias, y hay muchas historias, historias lindas, historias bonitas, que hay que también conocer, Ahí es donde le tomamos amor, le tomamos cariño a lo que hacemos. ¿Sí? Instrumento musical, pues ustedes saben que la gaita es un instrumento legendario. Es uno de los primeros instrumentos musicales del hombre, de nuestros nativos. Nosotros somos nativos. ¿Sí? Llevamos ahí esa sangre nativa, no crean. La gaita desciende del primer instrumento musical del hombre. ¿Cuál fue el primer instrumento musical del hombre? La voz. La voz, claro que sí, porque hacían imitaciones. ¿Sí? La voz la utilizaban para imitar los sonidos de los animales y de esa manera poderlos cazar para alimentarse. Eso hacía la voz. Pero nace un instrumento, aparte de la voz, que es la concha de caracol, la chúa. ¿Sí? La chúa. Hay textos de investigaciones pero muy viejas. Aquí tenemos muchas, y tenemos hallazgos arqueológicos también que nos permiten también como, oye, que vaina bacana, sí es cierto. Esto sí es cierto, esto no es carreta, sí es cierto. Y lo hemos encontrado. Miren esto. Esto es un instrumento indígena. Es un pito malibú. ¿Qué pena me hacer? No. No hay problema. Mire, ese es un pito malibú. Pito malibú. Es un pito hecho de arcilla. Vea, malibú.